Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo a todos aquí en la iglesia en Cuernavaca y le quiero dar gracias a Dios porque nos está permitiendo de alguna manera tener acceso a la palabra y poder compartir las verdades profundas de la Escritura con todos ustedes para crecimiento. Dice el apóstol Pedro que debemos beber de la leche de la palabra no adulterada para que por medio de ella nosotros crezcamos. Así es que esta es una buena oportunidad y gracias a Dios por todo eso, porque nos brinda la oportunidad a través de este medio de poder seguir contribuyendo al crecimiento de sus vidas, de su vida espiritual y que ustedes sean confirmados y afirmados también en la fe de Jesucristo. Por otro lado, también pues gracias a los que nos confirmaron que todo se oye perfectamente bien, que no hay ningún problema con el sonido, que nos habían dicho que no se oía bien y que muchos no, o varios, no sé quiénes, no oían, pero pues gracias a Dios por Lalo, por Quique, por Lauro, por Omar y todos los que les hablamos, que nos dijeron que no hay ningún problema con el sonido, que se oye perfectamente bien. Qué bueno, así ya podemos continuar con todo esto. Bien, estamos en la jornada de Hasmona en números 33 y es el versículo 30. Después de que salieron de Mitka, entraron en Hasmona y estamos ahí en el versículo, es el versículo 29 y a punto de entrar al versículo 30. Y estamos hablando de la madurez en el liderazgo, tomando en cuenta lo que el apóstol Juan dijo en una de sus epístolas, de que les escribía a los hijitos. Ya vimos el principio de las salidas, luego fueron madurando, les escribo a vosotros jóvenes, eran como adolescentes, y luego les escribo a ustedes padres, eran ya como ya los adultos, digamos, pero ahí están los viejos, que es ya la madurez de la vida. Y entonces quiero hablar un poquito de la madurez para el liderazgo y continuar con la siguiente jornada, con el versículo 30, que salen, dice aquí, salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Entonces, vamos a tratar de tocar algunos puntos, pero antes de eso vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude a tener entendimiento de todo esto. Vamos a pedir la ayuda del Señor porque sin Él nada podemos hacer. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos estar, Señor, reunidos en espíritu. No nos vemos físicamente, pero estamos reunidos en espíritu a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de ti, Señor. Nos podemos, Señor, bendecir contigo mismo. Tú eres nuestra bendición, tú eres el propósito por el cual, Señor, estamos aquí. Bendito Padre, en estos tiempos difíciles, que esto es como un ensayo de la persecución, de cómo va a ser el día, Señor, en que venga aquel inicuo, aquel hijo del diablo, aquel engendro de Satanás a prohibir cosas, Señor. Bueno, ahorita estamos viendo cómo sería y te pedimos, Padre, que aunque estas cosas tienen que pasar, de todas maneras pedimos, Señor, justicia para aquellos malvados, Señor. Llámese la Organización Mundial de la Salud, la ONU, quienes están al cargo de todo esto, Señor, prohibiendo e inventando y haciendo y envenenando y enfermando al mundo, Señor. Oh Dios del cielo, esa gente es gente que ama a Satanás, que están con él. Yo te pido, Padre, que tú hagas justicia en cuanto a todo esto, Señor, y no les permitas avanzar más en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento y estar frescos, Señor, en el Espíritu para poder esperarte a ti, Señor, en el tiempo que tú tienes determinado para venir a esta tierra. Señor, bendice a tu iglesia, a todos los que están escuchando, bendice tu palabra, ayúdame, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, ni escuchar, ni hablar. Así es que a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, encomendamos este tiempo, que tu Espíritu Santo nos ayude. Amén. Amén. Bien. Hasmona veíamos que tiene que ver con la madurez y es cuando se torna evidente que el pueblo ahora es un pueblo joven que se ha multiplicado y que de pronto eran poquitos, pero ahora ya son muchos, ya no son los mismos de antes. Al principio dice aquí la escritura, eran unos, pero empezaron a aparecer otros, esos otros tienen que entrar en continuidad del trabajo de Dios
Y lo que quiero terminar de decirles es cómo es que nosotros tenemos que ver por los más jóvenes que ellos puedan llevar la carga la carga ya de la obra. Y no me gusta esta palabra de pasar la estafeta, porque no se trata de eso, pero se trata de entrenar a todos los que van a continuar más adelante. No sabemos cuántos años nos tenga aquí el Señor en esta tierra, pero obviamente los jóvenes pues tienen más probabilidad. No es lo mismo una persona de 70, 80 años que un joven de 26, 30 años que tiene todo el futuro por delante, por la gracia de Dios. Y entonces lo último que veíamos es que la nueva generación que iba a tomar la tierra de Canaán iba a ser ya madura en Cristo y tuvo que prepararse y estar lista a partir de esa jornada. Y es cuando se comienza a hacer la transición, cuando la nueva generación comienza a ser prevaleciente y cuando los fieles ministros trabajan en pro, no en contra, en pro de la nueva generación. Bien, pues pasemos al versículo 30 de Números 33, donde dice: salieron de Josmana y acamparon en Maserot. Acuérdense que ellos están dando vueltas en el desierto y están pasando por diferentes lugares. Era una cordillera que pues obviamente era bastante grande, no sé cuántos cientos de kilómetros tendría. Ellos estaban dando vueltas y su vida se la pasaban dando vueltas. A nosotros en este tiempo nos han confinado a nuestro hogar, en donde pues nos damos vuelta en un cuarto, salimos al comedor y damos vuelta alrededor de la mesa. Si tienes un patiecito, un jardincito, sales y das vuelta ahí, y luego te metes a la cocina y das una vuelta, en fin. Pero ellos tenían un territorio muy grande en donde se la pasaron, dice la escritura, dando vueltas alrededor de toda una cordillera y hasta que se iban muriendo. Entonces Dios permitió entrar. Acuérdense que ya están aquí cerca de la frontera. Entonces vamos a hablar aquí entonces de Moserot y vamos a tratar de entender. Esta jornada hacia Moserot es otra de las jornadas que corresponden a ese nivel que anunciamos y a la transición de una generación antigua a una generación nueva en el libro de Números, solamente que aquí se menciona Moserot, obviamente. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio hay lo que podríamos llamar una especie de agregado, porque acuérdate que la Biblia se complementa con toda la Biblia y ahí hay una especie de agregado, entre paréntesis, al discurso de Moisés, donde se nos revela algo tanto de esta como de todas las jornadas inmediatas siguientes. Así es que quiero que vayamos al capítulo 10 de Deuteronomio, por favor, y vamos a hacer una pequeña lectura ahí, en Deuteronomio 10, y vamos a tratar de leer con cuidado, porque aquí hay asuntos que a primera vista puede parecer extraño hasta que el Espíritu Santo nos lo aclare, ¿no? O sea, pero aparentemente va a sonar extraño. En este capítulo 10 de Deuteronomio, es decir, lo relativo a estas inmediatas jornadas, desde Moserot, Bene Jacán, Gidad y Jotbata, que aparecen también mencionadas en Números 10, solamente que ahí aparecen algunos asuntos que es necesario que los vayamos tomando en cuenta. Bueno, déjenme ponerle aquí esta cinta para abrirlo ahorita. Entonces, para enriquecer Números 33-30, relativo a Moserot, vamos a Deuteronomio 10, 6 y 7. Dice, versículo 6. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jacán a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado. Y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De ahí partieron a Guadgoda y de Guadgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. Aquí nos podemos dar cuenta de que, aunque la ortografía es diferente aquí, en el hebreo, en el original hebreo, no es así. Esta palabra Hidgad, es la misma que utiliza Gudgoda,
y exactamente las mismas letras. Solamente que Gudgoda se le añade la letra aquí, E hacia el final, porque no está hablando del monte Gilgad, ¿no? O sea, no está hablando de eso. Y aquí donde dice Mosera, lo dice en singular. Entonces, Moserot es plural y ese plural y este singular nos ayudan a entender un fenómeno que aparece aquí. Fíjate, si leemos así a primera vista, aparentemente pareciera que hay una contradicción. En la Biblia hay muchas cosas muy difíciles de entender de repente por la cuestión de las traducciones. Y no es fácil que alguien tenga el original hebreo, porque de repente no es tan fácil conseguirlo. Pero se puede consultar y podemos estudiar un poquito y darle entender de qué se tratan las cosas si ponemos un poquito de cuidado. Entonces, si lo leemos así a primera vista, aparentemente pareciera que hubo aquí una contradicción, porque Números dice, salieron de Hasmona y acamparon en Moserot, y luego dice, salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán, y luego dice, salieron de Bene-Jacán y acamparon en el monte de Gidgad, así dice, y luego dice, salieron del monte Gidgad y acamparon en Judbata. Entonces, si nos damos cuenta aquí de que estas jornadas se dieron en aquel lugar, pero aquí en Números 33 dice salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Y luego de Moserot acamparon en Ben-Jacán. Pero en Deuteronomio dice, después salieron los hijos de Israel de Beerot, Bene-Jacán, a Mosera, y dice, y ahí murió Aarón. Vamos a fijarnos aquí un poquito en todo esto para tratar de esclarecer esto otra vez en Números 33, 38 y después vamos a volver a él y también el 39. Dice, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme a lo dicho de Jehová, o conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 120 años cuando murió en el monte de Hor. Bueno, aquí aparece Números 33. Aarón muriendo en el monte de Hor. En Deuteronomio 16 aparece muriendo en Mosera. Y aquí en Deuteronomio 16 aparece mencionado Mosera después de Bene-Jacán y antes de Judgoda o Jotbata. Y en Números aparece Moserot antes de Bene-Jacán y siguiendo Bene-Jacán aparece el monte Gidgad, Jotbata. Bueno, esto que a primera vista podría parecer una contradicción, debemos acordarnos, mis hermanos, que es inspirado por el Espíritu Santo. La fe del Señor Jesucristo dijo, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, digo, yo sé que estas contradicciones de repente no las vemos porque no es fácil estudiar todos estos nombres tan raros, porque son nombres raros para nosotros. Pero cuando ya pones un poquito de cuidado, te das cuenta y tienes que comparar y saber por qué dice aquí de una manera y por qué dice acá de otra manera. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que el mismo Señor Jesucristo, hablando de aquella fe que Él mismo tenía en las Escrituras, porque Él fue su Espíritu el que dictó todas estas letras o esta guianza al pueblo de Israel y a los profetas. Acuérdate que Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, que estaba en ellos, y ellos indagaron los tiempos de las cosas que tenían que suceder. Bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Nos dice la Escritura. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que ni una palabra ni una tilde pueden pasar de la ley, y que la Escritura tampoco puede ser quebrantada. Y después, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces ellos tenían estas mismas escrituras, no tenían otras escrituras. Escrituras que tú tienes y que yo tengo, ellos la tenían. Bueno, la iglesia y el pueblo de Israel también han tenido estas mismas escrituras, de manera que así nos las dejaron, ¿no? Entonces lo que a primera vista pareciera una contradicción,
es justamente lo que revela el sentido del nombre Moserot. Escucha bien esto. Es una cosa muy interesante a la que quiero que nos demos cuenta todos. Fíjate. En primer lugar, veamos aquí, 33.2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas, dice, con arreglo a sus salidas, versículo 2 del capítulo 33. Es decir, que en el orden real de las jornadas es el que aparece registrado aquí en Números 33. ¿Por qué? Porque el propósito de este capítulo 33 era, por orden de Dios, dada a Moisés, mencionar estas jornadas en su respectivo orden, por orden de salida, ¿no? Dice ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que si el propósito de ese capítulo es tan minucioso, es decir, de que tengan orden o estén en orden esas salidas, bueno, pues entonces era este el propósito. Y aquí es en donde está justamente el orden original. Por lo tanto, salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Después salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Y ahora vamos a ver cuál es el fenómeno de Deuteronomio ahí del capítulo 10. Y entonces quiero que nos fijemos que esto que acabamos de leer aquí en el versículo 6 es un paréntesis, mis hermanos, en un discurso de Moisés. Ahora, este paréntesis va desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Y pueden darse cuenta aquí del paréntesis, y ese paréntesis es agregado posteriormente. ¿Saben ustedes que Moisés bien pudo agregarlo? Eso lo podemos saber, o incluso el mismo Josué, cuando estuvo copiando todas estas cosas, pudo haberlo hecho por inspiración divina, agregado este pasaje a este contexto, y gracias a Dios porque fue agregado este paréntesis. Ahora, fijémonos que es un paréntesis, porque Moisés lo que está haciendo está narrando un discurso. Ahora, si nos saltamos el paréntesis, nos vamos a dar cuenta cómo es que este fue realmente añadido después, guiado por el Espíritu Santo, y puede ser por el mismo Moisés o puede ser por Josué cuando copió todo esto. Bueno, dice el libro de Josué que Josué copió esto y añadió sus palabras. Entonces, eso lo dice claramente en el libro de Josué. De modo que nos damos cuenta que pudo haber sido el mismo Moisés el que lo añadió, o tal vez Josué también lo pudo haber hecho. Bueno, originalmente Deuteronomio se dictó y se leyó en los campos de Moab. Ahí se dictó y luego en Moab se leyó, es decir, en el futuro. Entonces, cuando se escribió Números, el objetivo de Números era contar las jornadas en orden. En cambio, Deuteronomio tiene otro propósito. El propósito de Deuteronomio es preparar al pueblo para tomar la tierra. Entonces, el propósito de Números era ordenar las jornadas, pero el propósito de Deuteronomio era preparar al pueblo para heredar y tomar esa tierra. Así es que vamos a tratar de explicar un poquito este paréntesis y miren lo que estaba haciendo Moisés desde el capítulo 10, verso 1 de Deuteronomio, y vamos a tratar de captar la continuidad del discurso de Moisés. Fíjate, Moisés en este momento está en el campo de Moab, es decir, a punto de entrar a la tierra de Canaán. Ya están ahí en ese lugar, están a punto de entrar a la tierra que Dios les había dicho, y aquí en el campo de Moab es donde él dictó, escribió y leyó Deuteronomio en una buena parte. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo. Entonces comienza a decirlo de esta manera. En aquel tiempo, fíjate qué interesante. No es que le estaba diciendo esto ahorita, sino en aquel tiempo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Moisés justamente con esto de en aquel tiempo? Bueno, por el contexto, aquí en los campos de Moab, lo que está haciendo Moisés es recordar a los israelitas lo que aconteció aquí en el monte Sinaí, al sur de la península. Es decir, que Moisés en los campos de Moab, antes de que el pueblo entrara a Canaán, les está recordando aquí justamente lo que aconteció en el desierto del Sinaí, especialmente en el monte Sinaí donde ellos se encontraron con Dios.
Y démonos cuenta en el discurso de Moisés. Fíjate, en aquel tiempo Jehová me dijo, o sea, en aquel tiempo, no es ahora. Ahora, ¿qué fue lo que me dijo? Lábrate 2 tablas de piedra como la primera. Eso fue en el monte Sinaí, ¿se dan cuenta? Y sube a mi monte y hazte un arca de madera y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó. Luego seguimos en el versículo 10. Dice, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a tus padres que les había de dar. Ahora, ¿se dan cuenta que ese es el discurso normal? O sea, lo que Moisés realmente estaba hablando. Bueno, este discurso fue el que escribió inicialmente a Moisés y fue el que leyó Moisés al pueblo. Y después este discurso lo volvió a copiar Moisés otra vez. Lo copió delante de todo el pueblo y lo entregó a los ancianos. Es posible que haya sido justamente Moisés mismo quien copió esto para ilustrar la fidelidad de Dios y a pesar de lo que había pasado al pueblo, Dios seguía siendo fiel y cuando ellos fueron infieles, a pesar de eso, y el Señor entonces quebró las tablas de piedra. Bueno, puede ser el mismo Moisés, quizás Josué, como te decía hace ratito, cuando él copió otra vez en el monte, que haya añadido este paréntesis. Pero podemos notar aquí que este paréntesis está hablando de otras cosas distintas al discurso. Dice, después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jacán, pero aquí no venía hablando él de esto, sino del monte Sinaí. Es decir, el objetivo de este paréntesis, mis hermanos, no es histórico, sino sirve para demostrar la fidelidad de Dios con los israelitas. Si hay algo que tú y yo debemos saber ahorita es que nuestro Dios es fiel a todo lo que Él ha dicho. ¿Van a venir juicios? Sí. ¿Las cosas están empeorando? Sí. Cristo viene pronto. Jesucristo, yo creo que su venida está muy cerca ya. Pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo no cambiará. Su fidelidad hacia sus hijos, hacia su iglesia, hacia su pueblo. Porque fíjense, ¿hasta cuándo fue que llegó a morir Aarón? Bueno, después, o sea, el Señor fue misericordioso, el Señor oyó a Moisés, el Señor tuvo misericordia y permitió que Aarón tuviera todo el tiempo. Y ya recién murió en Mosera, que es uno de los lugares de la cordillera aquella de Seir. El monte de Seir es un monte que tiene muchos lugares. Una parte de esos lugares es el monte Hor, H-O-R. En ese monte Hor murió Aarón y en este monte Hor es uno de los de Moserot. ¿Por qué? Porque Moserot es plural y Mosera es singular. O sea, Moserot es que hay varios y obviamente Mosera es que solamente hay uno. ¿Qué significa esto? Que Moserot es el plural de Mosera, porque la terminación ot habla de eso, ¿no? Hace el plural en el hebreo. Entonces, el monte de Hor es el mismo Mosera. Mosera era uno de los Moserot, es decir, de todos esos montes. Fíjate, ellos acamparon primeramente en Moserot, dice aquí la escritura. Luego de Moserot pasaron a Bene Jacán. Luego regresaron otra vez pasando por Mosera hacia el monte de Gidgad o Gudgoda. Y ahí
siguieron a Jotbata. Ellos hicieron una entrada antes de que muriera Aarón, porque podemos darnos cuenta por Números 33 que la muerte de Aarón fue después de pasar por Bene-Jacán, por Gidgad, por Jotbata, por Abrona, por Esión-Geber, por Cades, y recién después llegaron al monte de Or. Pero ahí está justamente lo que tiene mucho significado, es decir, lo significativo de todo esto. Ellos pasaron por un lugar que era recordado después como aquel en el cual había muerto Aarón, pero luego ellos volvieron a pasar. Y aquí en Deuteronomio no se está contando el orden estricto de las jornadas, porque ese no es el propósito del paréntesis. Insisto, el propósito del paréntesis era recordar la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la fidelidad de Dios con Aarón, su sacerdote, reservándolo hasta después, y después con los levitas, como vemos que se dice ahí, y ahí con los levitas tuvieron aguas, y ahí fueron encargados de llevar el arca, etc. Entonces, el propósito del paréntesis no era histórico o geográfico, y cuando se menciona la muerte de Aarón aquí en Mosera, no se está mencionando en el sentido del orden cronológico. Solamente hago esta aclaración tan difícil de hacer porque es demasiadamente difícil. Espero que no se hayan hecho camotes, bolas o se hayan enredado. Si ustedes lo oyen otra vez con cuidado, todo esto pueden ir ordenando, que espero que lo hagan alguno que otro que se interese para poder entender perfectamente bien todo eso. O sea, no es lo mismo que te digan, mira, este es así, 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 y en esta etapa esto, en esta etapa el otro, y en esto, sin que tú averigües muchos detalles. Entonces, cuando averiguamos los detalles de las cosas de Dios, pues podemos darnos cuenta de muchas cosas. Deja ponerte otro ejemplo. En el libro de Daniel, un ejemplo de esto, de los detalles. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, todos conocemos que el rey tuvo un sueño que ni él mismo se acordaba de ese sueño. Entonces empezó a traer a sus magos y a los que les adivinaban el sueño, y el rey quería matarlos al que no le adivinara el sueño o le dijera de qué se trataba. Entonces Daniel y sus amigos oran a Dios y le están pidiendo a Dios, y Dios les responde todo esto y le muestra un montón de cosas a Daniel. Pero entre todo lo que le muestra de la figura de este señor y de la plata y el bronce y los brazos y las piernas y el dorso y todo lo que le muestra de esto, entre esas cosas hay varias situaciones que a veces no nos damos cuenta de lo que está escrito ahí. Y entonces ahí en el capítulo 2, ahí por el versículo, no sé si sea tal vez el del 18 al 20, miren, vamos ahí en Daniel, rápido, solamente por poner de ejemplo que hay muchas cosas que a veces pasamos por alto, porque no las sabemos, o no sé, las pasamos por alto, pero por la gracia de Dios algunos otros se dan cuenta y se pueden compartir. Y aquí dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perdieran con los otros sabios de Babilonia, no pereciesen. Entonces dijo Daniel, hay este asunto, pónganse a orar junto conmigo y vamos a pedir la misericordia de Dios a fin de que nos revele este misterio para que no nos mate el rey, ¿no? Y entonces dice aquí el 19, escuche esto, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces Dios le responde, qué interesante, ¿no? O sea, de muchas de las cosas que a veces nosotros hacemos, es un paréntesis, ¿sí? Pero hay muchas cosas que aprender de repente en esos paréntesis. Muchas de las cosas que hacemos, a veces a Dios no lo tomamos en cuenta, ¿no?
Yo no sé si decirle, Señor, voy a salir a la tienda, te pido que me guardes en la salida. No sé, tomarlo en cuenta en todos nuestros caminos, tomarlo en cuenta en todo lo que hacemos. Y a veces tenemos planes de muchas cosas sin que Dios esté en el asunto y damos por hecho que Dios nos va a bendecir. Cuidado con eso. Estos hombres de los que decimos que Dios les dio una revelación, de lo que se está hablando mucho últimamente, de todo este asunto de Daniel que reveló el fin de los tiempos, la venida del anticristo, la sublevación de las naciones en contra de Israel, y ahí aparece Rusia, ahí aparece China, ahí aparecen muchos países que van a estar en contra de Israel y la aparición del anticristo, la muerte del Mesías, todo lo que cuenta Daniel, que precisamente cuenta la misma visión de aquí, la va contando pero con más detalles, o sea, la va repitiendo, pero le va añadiendo profundidad y le va añadiendo riquezas, que es cosa que nos debemos fijar. Pero a veces no nos damos cuenta de cosas como esta, ¿no? Que él les cuenta a sus amigos cosas no para chismorrearle, sino para que pidieran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran. Entonces, dice que el secreto fue revelado, 19, a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, fíjense cómo se expresa de Dios, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Déjame decirte algo. Parece ser que Daniel estaba comprendiendo muchas otras cosas a través de esto que Dios le reveló, no solamente el significado de la estatua, sino la intervención de Dios en toda la historia. Y Daniel está presentando a Dios como el Dios de la historia, como el Dios que tiene la historia en sus manos. La historia no camina sola, la historia no se da nada más porque sí. Dios tiene en sus manos la historia. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué es lo que realmente Daniel estaba viendo aquí? Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esta oración de Daniel, Daniel bendice a Dios con la revelación que tenía y pone a Dios en lo que Dios está, porque Dios se lo reveló. Y fíjense qué interesante, la revelación que finalmente Daniel entiende es Cristo mismo. Daniel recibe la revelación de Cristo. Pero vean estos detalles, eso a veces no lo hemos visto, ¿no? O sea, se ha predicado de lo que quiere decir cada parte de la estatua que vio Nabucodonosor, qué quiere decir qué quiere decir aquello, y ahí está, y qué bueno que lo sepamos. Pero hay detalles que de repente no nos damos cuenta. Bueno, así, igual aquí con esto de las salidas de Israel. En esta parte hay un mensaje que está dando Moisés, se hace ahí una especie de paréntesis recordando la fidelidad de Dios, pero las salidas por su orden correcto están en Números capítulo 33. Ahora, miren lo que está haciendo Moisés desde el capítulo 10, verso 1 de Deuteronomio, y vamos a tratar de captar la continuidad del discurso de Moisés. Moisés está en el campo de Moab, a punto de entrar a la tierra de Canaán, y aquí en el campo de Moab es donde él dictó todo esto, y entonces en aquel tiempo Jehová me dijo. Ya vimos a qué se refiere en aquel tiempo y toda esta situación. Ahora, te decía que este monte es un monte que tiene muchos montes, y etcétera, etcétera. Ahora, en el monte de Seir, que es el que tiene muchos lugares, es en donde vemos que Israel se tuvo que estacionar y después volvió hasta llegar al monte de Hor, donde Aarón muere y Dios es fiel a Aarón hasta el último tiempo. Es importante que entendamos esto porque si vamos a leer con cuidado todas las jornadas, lo más apegado, lo más aproximado posible a todo esto, bueno, por lo menos debemos tratar de tener un poquito de entendimiento y de esclarecimiento en todo esto. Así es que se debe tener en cuenta que son varios Moserot, varios lugares llamados Moserot, y por eso aparece en plural. Uno de esos Moserot que corresponde al mismo monte de Hor, donde después murió Aarón, pero vemos que él está recordando aquí que ellos habían pasado, y dice, de Hasmona pasaron a Moserot, de Moserón a Benejacán, de Benejacán a Budgoda,
y es lo mismo si estamos hablando aquí de, no sé, de algún lugar y sus municipios, ¿no? O sea, pero estamos en Morelos, por decirlo de alguna manera. Bien, esto es como una anticipación de, a la tierra prometida que el Señor había puesto. Ahora, esto que te voy a hablar ahorita es muy importante. Acuérdate la vez pasada que hablamos de los hermanos maduros, es decir, las personas que están al frente de la obra del Señor. Reciban o recibamos las anticipaciones de Dios para saber qué paso es el que sigue. Eso es sumamente importante, recibir las anticipaciones de Dios. Y Dios las va a dar en el liderazgo. Hijo, voy a sentarme tantito, entonces vamos a bajarle ahí la cosa un poco. Ahí está. En primer lugar, quiero decirle lo que significa la palabra Moserot. La palabra Moserot tiene un significado interesante. Significa coyundas o prisiones, o como decir, un yugo que se lleva con otro. Eso quiere decir, un yugo que se lleva con otro. Coyunda es como decir el yugo con, o sea, ser aprisionado, no preso en el sentido negativo, sino de ser conducido en el yugo con otro. A ver, ¿por qué el apóstol Pablo hablaba de su propia vida como preso de Jesucristo? O sea, Pablo tenía un yugo con Cristo y estaba aprisionado de Cristo, que es algo que tal vez tú y yo necesitamos también entender, que somos presos de Cristo, y más nos vale ser presos de Cristo, ¿no? Y entonces hay cargas que podemos llevar no solo, sino con otros. Entonces, esa es la experiencia justamente de los ancianos cuando están llegando hacia el final. Ellos tienen esa experiencia de anticipación y de ser conducidos, como dice aquí. Vamos a ver algunos versículos que nos ilustran estas prisiones o estas coyundas. Y primero vamos a Isaías 28, por favor. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Isaías capítulo 28. Ahí desde el verso 9 hasta el 13. Fíjate, ya en el contexto del reposo en risa, otras las jornadas, habíamos visto algo de este versículo, pero quiero que ahora vamos a ver otro aspecto en el contexto de Moserot, o de prisiones, o de coyundas, de ser llevados preso como prisioneros del Señor. Dice aquí, ¿a quién se enseñará ciencia? Es decir, Dios va a enseñar y esa enseñanza conduce a caminar al paso de Cristo. Es decir, cuando tú y yo aprendemos las cosas de Dios, lo que el Espíritu Santo hace es enseñarnos a andar al paso de Cristo. Qué terrible es que muchos andan a su propio paso, pero el Espíritu de Dios quiere hacernos andar o caminar al paso de Cristo, ¿no? Porque Él nos lleva al verdadero reposo. Andar en el paso de Cristo no es andar agitados, andar al paso de Cristo no es andar preocupados, andar al paso de Cristo no es andar en nuestras propias imaginaciones, sino andar en el paso de Cristo es entrar al reposo del Señor y caminar conforme a lo que Él está haciendo en esta tierra. Se vienen tiempos difíciles, estamos viendo el final de los tiempos, sí estamos viendo el final de los tiempos, nos tocó vivir un tiempo rarísimo, ¿no? Pero la Biblia ya nos había advertido. Bueno, caminemos al ras de Dios. ¿Para qué tanto estudio de Apocalipsis? ¿Para qué tanto estudio de los tiempos? ¿Para qué tanto estudio de esto y del otro y de aquello y lo demás allá? O sea, ¿para qué? Pues para prepararnos para esto, ¿no?
que caminemos a la par de Cristo en un descanso. Jesucristo dijo, no tengan miedo. ¿Creen en Dios? ¿Creen también en mí? ¿O creen en mí? ¿Creen también en Dios? Y lo dice, en el mundo hay aflicción, pero ustedes confíen, pues yo ya vencí al mundo. Ahora, Jesucristo dijo, o más bien, ¿por qué dijo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿A poco no es una angustia ser manso y humilde cuando somos gente a veces desesperada, a veces gente entristecida y con miedo? Dice el Señor, no pueden ser así, ustedes tienen que llevar mi yugo y aprendan de mí. Entonces, cuando nosotros no llevamos el yugo con Él, no andamos en el mismo ritmo de Él. Y entonces, nosotros no somos conducidos por Él. Yo a veces me pregunto, fíjate, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos malos, estamos viendo desde antes del 2000 todas las decadencias de los gobiernos, estamos viendo el dominio de muchas cosas, de gente que el diablo está levantando a través de la OMS, de la OMS, a través de la OTAN, a través de las Naciones Unidas, a través del Fondo Monetario Internacional. O sea, toda esa gente es manejada por el diablo, porque quienes están ahí dicen que son descendientes de aquellos varones de renombre que gobernaron la tierra. Y quieren seguir gobernándola. Entonces, de alguna manera, a través de las fortunas que ellos tienen, es decir, del poder económico, bueno, está comprado el poder político, está comprado el poder de la farmacéutica, está comprado el poder de todo lo que tú quieras. Y entonces te ponen a un doctor extraño que tiene unos antecedentes de delincuente, que ni siquiera es doctor, para amenazarnos y meternos miedo y decirnos que lo peor viene. Y decirle, mira, Satanás, hijo de Satanás, nos lo estás diciendo demasiado tarde, porque el Señor ya nos había hablado de que las cosas en el mundo iban a empeorar por gente como tú, usada por el diablo. Pero la diferencia es que Cristo dijo que nosotros debemos tener paz y confianza en Él, porque Él ya venció al mundo. Y finalmente, el Señor destruirá a todos los que han destruido la tierra, a todos los que han perseguido a su iglesia y a todos los que le dieron la espalda y no creyeron en Él. Así es que, más bien vamos a advertirles, más bien la destrucción para ti viene pronto, no para nosotros, sino para ustedes, los que no han creído, los que se están acabando al mundo. Para ellos es que viene la destrucción. Gloria al nombre de Cristo. Esto nos tiene que animar. Así es que nosotros, si no andamos al ritmo de Él, no somos conducidos por Él, y entonces tenemos que sufrir y tenemos que pasar cosas difíciles hasta aprender a caminar con Él y ser conducido con Él a la muerte de nosotros mismos. Entonces, llegar a ser prisioneros de Cristo hasta ser conducidos a morir a nosotros mismos, a nuestros propios intereses, a nuestra propia persona, hasta ese grado tenemos que caminar. Es fácil decirlo, el sermón del monte y el sermón del monte, sí, hay que vivir el sermón del monte. Necesitamos la gracia de Dios para vivir el sermón del monte. ¿Cuánto tiempo se habló del sermón del monte en la congregación? Sin embargo, hubo una de chismes y de dimes y diretes entre los cristianos. Y luego el sermón del monte, ¿dónde quedó? ¿Será que era una materia como las que aprendimos de la primaria, pero luego ya se nos olvidó? ¿O hemos tomado la palabra de Dios como algo presente para toda la vida mientras andemos aquí? Bueno, parece que a muchos se les olvidó eso. Ser mansos y humildes, tener hambre y sed de justicia y ser justos.
no pagar mal con mal, ser pacificadores, porque de repente podemos ser disque pacificadores, pero con tendencias, ¿no? Somos muy pasguatificadores, porque somos pasguatones, pero tenemos una tendencia extraña que provoca más problemas, porque es nuestra carne pasguata, no pacificadora, sino pasguata, que mete más problemas de los que ya hay. Y entonces la bienaventuranza y todo lo que hablamos, ¿dónde queda? Así es que déjame repetirte esto porque es importante. Cuando nosotros no llevamos el yugo con el Señor Jesucristo, no andamos al mismo ritmo de Él y entonces no somos conducidos por Él ni llevados por Él. Tenemos que sufrir y tenemos que aprender hasta caminar con Él y ser conducidos con Él a la muerte de nuestro yo. Entonces, llegar a ser prisioneros de Cristo es la idea, hasta ser conducidos a morir a nosotros mismos, a nuestros propios intereses, a nuestra propia persona. Al principio no, pero así es. Miren lo que dice. ¿A quién se enseñará, ahí en Isaías 28, a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? No, ellos son muy bebitos, es difícil con ellos no, obviamente no. Entonces, ¿cómo va a ser? Dice el versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Entonces, este es el reposo, es decir, este es el andar con el Señor. No hay otro reposo que no sea el andar con el Señor. Ese es nuestro reposo, andar con Cristo. Estás medio desesperado, estás sacado de onda, te estás amargando, no puedes soltar a alguien. Bueno, vamos a la Escritura, vamos a leer, vamos a desear como recién nacido la leche espiritual. Y entonces entrar en el reposo del Señor andando con Él. Y dice, dar reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Dice, mas no quisieron oír. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, mas no quisieron oír. Entonces hay que aprenderlo. Ahora, como no se aprende esto, mis hermanos, de un día para otro, andar en el Señor, en el reposo, entonces la palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, esa es la cruz, y sean quebrantados, enlazados y presos, hasta que digamos, ya no me queda otra. Pero yo prefiero que no decir eso, sino prefiero aprender a caminar con Dios, a caminar con Cristo y aprender de Él que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ese presos es la prisión y esas son las coyundas, ese es moserot, eso significa ser preso, es decir, el Señor nos está conduciendo al descenso, pero no solo, sino en el yugo de Cristo. ¿Cuál descenso? De tu ego, de tu yo, ¿no? De que a veces no nos damos cuenta que en lugar de ser una bendición para otros somos un fastidio para otros. Porque estamos en nuestra carne, reaccionamos conforme a nuestra carne, opinamos conforme a nuestra carne, hablamos conforme a nuestra carne, pensamos como la carne y somos un fastidio a los demás en lugar de ser una bendición. Pero entonces el Señor nos va a llevar renglón con renglón, así, hasta caer ahí de espaldas, es decir, en la cruz. Entonces nos damos cuenta que
tenemos que finalmente aprender a llevar el yugo con Cristo, es decir, ser llevados hasta ser presos. Por eso el apóstol Pablo no decía que él era prisionero de Nerón, él sabía que no era preso, que no era Nerón el que lo había puesto preso, él se consideraba prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Porque a él lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Y él era prisionero de Cristo, no de el gobernante romano. ¿Qué significa esto? Que el Señor había conducido al apóstol Pablo a andar en unión con Cristo, a llevar el yugo con Cristo, a morir con Cristo, de tal manera que quedó prisionero de Cristo, y entonces Pablo ya no andaba a su manera. Sufrió un naufragio, lo iban a matar junto con los demás presos, lo picó una serpiente, lo apedrearon, un día lo bajaron en un canasto, un día su sobrino escuchó que 40 hombres habían juramentado no comer nada hasta matarlo, en fin, pero él caminaba en medio de toda esa situación con Cristo. Hoy se nos presenta una oportunidad interesante con todo esto que está pasando. Ok, estamos confinados a estar en casa. Tenemos cierta libertad de salir a dar la vuelta a la manzana, lo que sea, pero fíjate, se nos mocharon todas las actividades. Obviamente, esto traerá ya la repercusión que debe traer en la economía y en todo lo que los hombres de renombre de este mundo, gobernados por Satanás, quieren hacer, ¿no? Y van a lograrlo porque Dios, el Dios de la historia, se los va a permitir para poderlos enjuiciar. De hecho, ya los pueden enjuiciar y están en el juicio de Dios. Pero bueno, nos damos cuenta que el apóstol Pablo realmente era preso de Cristo, quedó prisionero de Cristo. Él ya no andaba a su manera, ¿se dan cuenta? Hubo un hombre entre muchos otros más, Dietrich Bonhoeffer, con doble F y H intermedia, un hombre de Dios, mártir de Cristo, que fue martirizado en tiempo de Hitler, un hombre de Dios en Alemania. Él dijo una frase que sintetiza esto: cuando Dios llama a un hombre, lo llama para que venga y muera. A ver, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando le dijo a los discípulos: vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra? ¿Sabes lo que quiere decir esa palabra testigo? Mártires. Entonces dice el Señor: yo los he llamado a ustedes para que sean mis mártires. Entonces parecía ser que todo el que está en Cristo llega a ser un mártir. Yo por eso te decía hace ratito, no lo completé, pero ahorita ya tengo el contexto, el fundamento para decirte esto. Yo no comprendo cómo, viendo todo esto que está pasando en el mundo, todavía hace el año pasado, unos meses atrás, antes de que pasara todo este rollo de la pandemia, había gente que te profetizaba que tú ibas a tener una prosperidad inmensurable, que tú ibas a ser una persona inmensamente rica porque Dios te iba a multiplicar tú. O sea, como si ese fuera el objetivo. Y digo, ¿qué no disciernen lo que está pasando? Esos líderes que son millonarios no lo disciernen. Yo no tengo problema con que sean millonarios, qué bueno que lo son. Pero yo digo la ceguera que tienen y que están conduciendo a un pueblo ciego, un pueblo que no lee la Biblia, a otras cosas. Debemos, mis hermanos, darle gracias a Dios, que aquí examinamos la Escritura, en los versículos nos metemos, averiguamos, a ver de dónde arrancamos, pero arrancamos las cosas para conocer, por lo menos aproximarnos más a la verdad de Dios y andar en ella. Y después de que profetizan mentiras, no piden perdón por haberse equivocado. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de ellos. Ok. Todo esto de que cuando Dios llama a un hombre, lo llama para que venga y muera, todo esto que hemos estado viendo ahorita con esto de llevar el yugo y de glorificar a Dios con la vida y con la muerte también, lo vamos a ver más explicado o lo vamos a comprender en la dimensión que Dios nos las quiso enseñar. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17 al 19. Aquí está la esencia
de lo que significa Moserot. Así es que ahí en Moserot le puedes poner Juan 21, 17 al 19, que significa coyundas, prisiones, pero prisiones en ese sentido. El Señor te conduce hacia la muerte de ti mismo, hacia ahí nos conduce el Señor. El Señor nunca trabaja para que tu ego se suba. El Señor nunca trabaja para que tú te creas mucho y que eres mejor que todos los demás, porque no lo somos. Todos estamos aquí por la gracia de Dios y su misericordia. Y al principio miren cómo era. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece que le dijera esto por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. ¿Quién era ese que apacentó a las ovejas? ¿Sabes de quién está hablando? Aquí está un anciano llamado Pedro, porque le profetizó, que ya no confía en sí mismo. Al principio, él confiaba en sí mismo. Él había dicho: Señor, mi vida pondré por ti. Dijo el Señor: uy, sí, ¿cómo no? El Señor le enseñó que él no era confiable, que él no estaba listo para ir a donde él le parecía, sino que él tenía que ponerse el yugo del Señor, porque él no era confiable. Ninguno de nosotros somos confiables, mis hermanos, si no traemos el yugo del Señor. El único confiable es el Señor. Así es que tenía que ser preso del Señor y ser guiado por el Señor. Ahora el Señor le dice: ¿me amas? Por tercera vez. Señor, tú lo sabes todo. Y se entristeció. Entonces aquí está un anciano, aquí está Moserot, y le dice así el Señor: de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías, ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano, como dice ahí en Isaías, caerán para atrás presos, esa es la cruz, dice, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Fíjate, cuando eras joven, tú ibas a donde querías, pero a medida que el Señor te va agarrando, te va atrapando más, te va tomando más, va ganando vida en ti, te llama a morir para caminar con Cristo, ser guiado por Cristo, en una unión con Cristo, te va guiando a la muerte de ti mismo, nos va guiando a la muerte de nosotros mismos. Entonces, cuando eras más joven, ibas a donde querías, más cuando seas viejo, ya cuando seas anciano, ya no vas a ir a donde tú quieras, ya no vas a ser tú quien organizas las cosas a tu manera, no vas a ser tú el que maniobras, sino que el Señor te va a tener preso de tal manera que te va a llevar en contra de tu propia voluntad natural y tú extenderás tus brazos. Bueno, esa es la cruz, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Fíjate, no solamente según esto, lo que estamos viendo, porque esto es lo que significa Moserot, llevar el yugo. No solamente nosotros debemos glorificar a Dios con la vida, sino también glorificar a Dios con la muerte. Y Dios se lo hace entender de antemano. Ahora, Aarón pasó por ahí y él sabía que después él tenía que morir ahí. Es decir, primero estuvo donde había de morir y no murió. Al pasar por Moserot fue como una anticipación, como una premonición, vamos a llamarle así. Porque después así fue que se quedó. No sé si se dan cuenta de esto. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Sígueme a dónde? Porque esto fue lo que le dijo a Pedro. Después de que le dijo aquellas cosas, le dijo: sígueme. ¿A dónde lo tenía que seguir? A esta muerte. A esto que te profeticé. Me vas a seguir por muchos años hasta que llegues ahí. Ponte la coyunda conmigo. Sé prisionero mío y déjate guiar a la muerte de ti mismo. Qué tremendo, ¿no?
Escucha esto. Queramos o no, esto es verdaderamente hacia donde somos conducidos, porque si no, no tenemos parte con el Señor. Y la verdadera ancianidad, la verdadera madurez en el cuerpo de Cristo, no consiste en ir a donde uno quiere, sino en ser llevados más y más a la muerte de sí mismo. Yo voy a planear, vamos a la playa, todos ahí vamos, ahora vamos al cerro del Chiquihuite, ahora vámonos acá, ahora vamos a hacer esto, porque yo puedo hacer muchas cosas, ir a donde yo quiera, y llevarlos a donde quiera y hacer como quiera. Pero llegará el momento en el que tendremos que aprender que no es así, sino que el yugo del Señor nos conduce a ser verdaderamente presos del Señor y a la muerte de uno mismo. Y el Señor te lo avisa de antemano, y entonces tú y yo lo entendemos de antemano. Tú dices, ¿cuándo me lo ha avisado? Ya te lo está avisando ahorita. El Señor te está llevando a la muerte de ti mismo. Ya sabes, todavía no has llegado a eso, pero sabes que es ahí a donde tienes que ir, por más que lo quieras evitar. Por más que quieras ir a ver las carreras de Fórmula 1, por más que queramos ir al Abierto Mexicano de Tenis, por más que queramos ir al Super Bowl, o por más que queramos ir a ver los partidos de básquetbol allá, a donde por más que queramos distraernos y como que hacer que no, de todas maneras ya estamos advertidos que para allá vamos. Esa es la voluntad de Dios. Antes ibas a donde querías y venías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. ¿Y a dónde es eso? A la muerte, para glorificar a Dios con tu muerte. De manera, pues, mis hermanos, que ese ser coyuntado a Cristo, es decir, llevar el mismo yugo de Cristo, prisionero de Cristo, el ser prisionero de Cristo, para ser conducido a la muerte de sí mismo, eso es lo que quiere decir moserot. Coyundas, prisiones, una anticipación de la muerte, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Estas son las palabras que le dijeron a Pedro. Entonces, esto se dice aquí respecto de Pedro, y ahora Pedro empieza a preguntar a Juan, con respecto de Juan, dice, ¿y Juan qué? Y el Señor dice, pues, ¿qué te importa a ti? Uno dice, no, pero pues si él no me pide perdón, yo no le pido tampoco. No. Tú pide, aunque el otro no pida. Tú arregla tus cosas, arregla tu situación primero, no esperes a que otro las arregle, arregla tú, porque eso es lo que dice el Señor. Ponte de acuerdo con tu adversario, dice, pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí, dice Mateo 5, 25, 26, hasta que pagues el último cuadrante. Y ahí está una admonición de Dios, mis hermanos, no hacerse el tonto, no diferir las cosas. Ponte de acuerdo con él antes de tu muerte. Antes de morir debes tener las cosas arregladas. Por eso dice, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no han querido. A veces decimos, es que eso le pertenece a Rockefeller, al señor Soros, eso le pertenece a los políticos. No, Señor, escucha estas palabras para ti. Les he dado tiempo que se arrepientan, pero no han querido. He aquí a tus hijos heriré de muerte. Es decir, siempre hay una amonestación. Dios no quiere la muerte del impío, según lo que entendemos, sino que se arrepienta. Entonces, caminar con Cristo es caminar hacia la muerte de nuestro propio ego. Y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino poniéndonos el yugo con Cristo, las coyunturas, atadas a Cristo y aprendiendo de Él y ser llevados a donde no queremos ir. Es decir, en contra de nuestro yo. Mi yo quiere esto, pero el Señor nos lleva a otro lado. Mi ego quiere aquello, pero el Señor nos lleva a donde Él nos quiere llevar. Y entonces, esto está en contra de nuestro yo, en contra de nuestra disposición natural, a la muerte de nosotros mismos, y entendiéndolo primero. Primero se entiende, dando a entender con qué muerte, dice,
que el Señor le dijo así a Pedro, ¿no? Dándole a entender con qué muerte. Entonces, un poquito más adelantito, él habría de glorificar a Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos, hijo? 1 hora 5 minutos. Hasta aquí le vamos a parar. Vamos a seguir hablando de Moserot la siguiente vez, todavía no terminamos. Y vamos a seguir aprendiendo cosas. Quedémonos con esto. Moserot significa llevar el yugo, morir a nosotros mismos, ser atados al Señor. Ya vimos para qué nos ata el Señor, para llevarnos a la muerte nosotros mismos, para glorificar a Dios con nuestra vida, pero también con nuestra muerte. Fíjate que verdaderamente Dios es glorificado cuando morimos a nosotros mismos. Pues vamos a dejarla aquí, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Te damos gracias por tu palabra, Señor, celestial, por tu palabra de vida eterna. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que podamos tener entendimiento de todos estos mensajes que estamos estudiando, de Números 33, de Deuteronomio, de Isaías, de los Evangelios, y cómo tu palabra, Señor, está ligada para alumbrarnos en el camino en el que estamos. Padre, que tu Espíritu nos haga comprender la necesidad de ayuntarnos contigo, de ser del mismo yugo, Señor, y caminar contigo para que tú seas glorificado tanto en vida como en muerte. A ti sea la gloria y la alabanza. Bendice, Padre, a tu iglesia. Bendícela, Señor. Oh, Padre, en este tiempo, Señor, difícil, que tu iglesia pueda estar prendida de ti. Porque lo que viene después, seguramente a veces no nos damos cuenta que esto es una preparación para lo que viene después. Mientras el mundo se prepara de una manera, nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos de otra. Señor, glorifícate en tu iglesia y guárdanos del mal en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendiciones, Dios les bendiga. Hasta la próxima.